Paz de alegría, queridos hermanos, buenas noches. Dios les bendiga, esperamos que todos se encuentren muy bien. Les pedimos que por favor a todos apaguen sus micrófonos y también sus cámaras, porque hemos tenido inconvenientes con las cámaras encendidas y bueno, no queremos que salga al aire nada que no esté preparado, ¿verdad? Entonces sí les agradecemos que sus cámaras estén apagadas y cuiden también de que sus micrófonos también. Pues muchísimas gracias a todos nuevamente por estar aquí reunidos. Hoy estará con nosotros, hoy ya está aquí con nosotros Gerardo Jesús Góngora. Él es mexicano, tiene 48 años, es casado, tiene 4 hijos, y es ingeniero mecánico electricista, profesor en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, terciario franciscano, consagrado a la preciosa sangre de Cristo, consagrado a los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María. Es conductor del programa Conoce a tu Iglesia en Radio María Cuernavaca, Morelos, México. Coordinador diocesano del apostolado en Cuernavaca, Morelos, México también. Y coordinador general de los grupos de consagración permanente a Jesús por María Adveniam per Cor Mariam. Y pues le damos la bienvenida a Gerardo. Gerardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y pues por tu buena disposición siempre, porque siempre de muy buena gana siempre nos has dicho que sí, y esto en verdad que te lo agradecemos de corazón. Ahora le pedimos a nuestra hermana Betsy, sí, por favor, hace la invocación al Espíritu Santo. Betsy, adelante. Hacia alegría. Nos ponemos en la santa presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, llena todo nuestro ser de tu presencia, Señor. Ilumina a nuestro hermano Gerardo, para que cada una de las palabras y cada una de los mensajes que él nos trae esta noche llegue a nuestros oídos, llegue a nuestras mentes y quede impregnado en nuestros corazones. Que a través de esta consagración el Señor nos está preparando en estas jornadas que estamos haciendo, que nos ilumine el camino para que estemos cada uno de nosotros más claros de por qué la Virgen María nos pide esta consagración. Que a través del Espíritu Santo, ella también se le fue revelado muchas verdades. A través de ese mismo Espíritu Santo, esta noche, el Señor nos revele lo que Él nos tiene preparado. Bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, pues, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Me están comentando que ahorita ustedes están en el día 11 de la preparación, engendrados en el vientre de María, ¿es correcto? Así es, hermano. Muy bien. Ahora, ¿ya hicieron la meditación del día? ¿Ya leyeron la meditación? Cada apóstol iba a ir haciendo su meditación de acuerdo a su tiempo, a sus horarios. En este día realmente se dedica ¿Seguro? de cada apóstol, sí. Entonces, voy a hacer la lectura de la meditación para que quien no la haya hecho, pues estemos todos al día. ¿Está bien? Sí, claro, adelante.
Me están comentando que van en el día 11. Entonces, ¿sí me escuchan bien? Lo que pasa es que tuve problemas con mi computadora y estoy desde mi celular. ¿Sí me alcanzan a escuchar bien? Sí, 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 Gerardo. Te escuchas bien, te vemos bien. Muy bien. Dice así, día 11, 14 de abril del 2014. La encarnación del Hijo de Dios en mi santísimo vientre. La Santa Madre. Querido Hijo, yo soy vuestra madre, madre del corazón doloroso e inmaculado de la encarnación del Hijo de Dios. Hijo, yo soy luz, la luz de la encarnación del Hijo de Dios. Yo soy la tarima de los pies del Padre. Yo soy el trono de la divina sabiduría. Yo soy el núcleo del santísimo misterio de la encarnación. Amado Hijo, yo dije sí en el momento solemne de la anunciación. Yo digo sí porque soy solo una criatura indigna del amor del Padre. Indigna en cuanto a la carne, pero digna en cuanto al espíritu, pues fui librada por su misericordia y amor del pecado original. Y es más, de toda mancha original y perversidad del demonio, que ya conocía mi misión, porque él ya tenía temor de mi existencia, porque soy yo la que aplastó su cabeza. Génesis 3:15. Amado Hijo, por eso, en el gran momento de la anunciación, llegó la plenitud, la realización, la creación plena de mi vida. ¿Por qué plena? Porque fui creada para traerles al Salvador, al amor. Hijitos, en este momento solemne dije sí. El universo se colapsó. Los astros oscurecieron. La locura del mundo en este momento se paró. El infierno tembló y el demonio lloró y gritó furiosamente y vencido. Y fue vencido porque llegaba el momento de la liberación, de la salvación, de la redención. Por eso la luz de ese momento se aló desde mi santo vientre. El Dios Supremo me entregaba a su Hijo. Cada palabra salida de la boca del Padre se reunió toda en mi vientre para formar en él, a través del Santo Espíritu, al Santo de los Santos, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi vientre abierto para que entrara el Señor. Yo dispuesta con humildad y obediencia a la voluntad del Padre, incluso aún el asombro de todos los bienaventurados de los ángeles y profetas. Era el momento preciso, la piedra base, la roca firme de la redención de los hombres. Se puede decir, hijitos míos, que el primer calvario fue mi santísimo vientre, porque en él se anonadó el Hijo del Hombre, profetizado por Daniel, porque en mi vientre se entregó a la voluntad del Padre, y aquí en mi vientre inició toda la historia bella del amor y redención de las almas. Amén. Aquí nuestra madre nos está explicando cuando ella dio su sí, en el momento de la encarnación, en el momento en que nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, tomó carne, tomó sangre de nuestra Santa Madre. Eso lo debieron haber visto unos días antes en su preparación. Entonces, cuando nosotros queremos ser engendrados en el vientre de nuestra madre, también se mencionaba en días anteriores que nosotros somos como un pedacito de barro que nos toman y nos empiezan a moldear. Pero esa forma en que nos empiezan a moldear, pues nosotros no somos muy dóciles. Nosotros ya traemos muchas costumbres, traemos muchos vicios. Entonces, necesitamos ser más flexibles. Pero como tenemos esos vicios, esa forma en que nos empiezan a moldear se vuelve dolorosa. Es dolorosa, pero pues es como cuando te rompes un brazo, tienen que acomodarlo, tienen que unir los huesos en su lugar nuevamente, pues
ese movimiento que se hace para poderlo colocar en su lugar duele. Pues algo así duele cuando te vuelven a formar en el vientre de nuestra madre. No es fácil, no es fácil. Todos hemos vivido, los que llevamos en este caminito, que dijimos sí y que decidimos entregar nuestra vida a Jesús a través de María, y principalmente formados en el vientre de nuestra madre, ahora sí que esa destrucción de nuestro ser y esa construcción nuevamente en nuestras ruinas es dolorosa. Ahorita en este tiempo, ustedes o alguien me puede decir qué ha sentido de dolor al estar en este caminar, en esta formación en el vientre de nuestra madre. ¿O qué piensan que es ese dolor? ¿No? ¿Alguno que quiera opinar sobre el dolor que ha estado sintiendo o ha sentido? ¿O algún dolor que no entiendan en este momento pues, en este proceso de enseñanza que estamos viviendo desde nuestra consagración? Fíjense que hace 1 año y medio, ya va para 1 año aproximadamente, que mi hija falleció. Ella tenía 23 años. Era una jovencita, pues muy alegre, pues tenía muchas virtudes. Ella estudiaba teatro, ya había terminado la carrera. Cuando estábamos en pandemia, pues si se fijan, una actriz, un actor requiere de público. Es muy difícil hacer teatro en forma virtual porque pues en un teatro los sonidos, los olores, la iluminación, las caras, el tiempo, pues esto en donde se aprecia el trabajo. Y pues yo veía en ella mucho problema para poder ejercer su profesión, que acababa de terminar su carrera. Entonces, el verla crecer, el verla desarrollarse, el ver su sufrimiento, a mí, pues me causaba un dolor muy fuerte en mi corazón. Nunca me iba a imaginar que ella iba a fallecer, pues 2 días después de que el padre Teófilo y la hermanita Viridiana de aquí de México estuvieran aquí en la casa y pues estuviéramos trabajando, estuviéramos en una jornada de trabajo muy intensa, en donde teníamos consagraciones, donde se juntaron el director espiritual a nivel nacional, el director mundial, la coordinadora nacional, para poder, pues, partir y de una organización hacia los cenáculos a toda la República. Yo venía muy gozoso, venía muy contento de tanto trabajo. Entonces, ese día llega mi hija, el día que falleció, ella iba a estrenar una obra de teatro que iba a ser el estreno de esa obra de teatro, pero su compañero lo atropellan y le rompen una pierna. Entonces, pues no se pudo estrenar ese día la obra en la Ciudad de México. Está aproximadamente como a 70 kilómetros de la ciudad de Cuernavaca. Entonces, pues como ya no se pudo estrenar, pues le dijimos que se viniera con nosotros, que estuviera con nosotros aquí en Cuernavaca. Me dijo que sí. Ese día se juntaron todos mis hijos. Estuvimos aquí reunidos, estuvimos festejando el cumpleaños del hijo más pequeño, para que al siguiente día habían decidido salir, pero ella se sentía mal, ella tenía, no sabíamos realmente que ella pues estaba mala del corazón. Entonces, al
no ir con sus hermanos y salir con su novio a dar la vuelta. A las 3 de la tarde del sábado, pues nos están dando la noticia que ella pues estaba en el hospital y que venía muy mal. Entonces, en el momento en que pues la veo yo en el hospital, que la quieren revivir, que está pues todo el equipo de enfermeros y de médicos intentándola revivir, pues a mí no me importó, yo me hinqué, pedí a Dios, me puse a rezar, me puse a la corona de la misericordia, era de María de los últimos tiempos, y yo en mi corazón tenía una confianza de que ella iba a sobrevivir. Yo estaba muy confiado en que iba a sobrevivir. Entonces, cuando pasa el tiempo y no reacciona, pues yo seguía aferrado, es que ella va a vivir, ella va a vivir. Y en ese momento se paran los médicos de hacer su trabajo de resucitación y la dan por muerta. Entonces, yo en ese momento caí como en una contradicción, o sea, tanto trabajo, tanto estar aquí esforzándome para salvar almas, para ayudar a acercar a Dios a las personas, los cenáculos, las promesas. En ese momento se me vinieron muchos pensamientos a mi cabeza encontrados, porque yo esperaba ahí un milagro, casi exigía yo un milagro, y, y no llegó en ese momento. No comprendí yo muchas cosas en ese momento. Entonces empezó todo, pues toda una revolución en mi corazón, en donde yo quería entender el por qué la había llevado, por qué había sucedido eso, si yo estaba trabajando, si yo estaba dando mi vida, si yo estaba haciendo todo lo posible para que pues estuviéramos bien, y se llevan a mi hija. Entonces, ese dolor se quería convertir en rabia, se quería convertir en, pues, en rencor, en rebeldía, sí tenía yo ese dolor, ese conflicto en mi corazón estaba muy, muy grande. Conforme fue pasando el tiempo, conforme seguíamos trabajando, bueno, para eso, después cuando estábamos haciendo la novena a mi hija en la parroquia, cuando estábamos en el día 7, nos enteramos que todos nos habíamos enfermado de COVID. Entonces ya no pudimos ir a la parroquia a terminar nuestra consagración, o sea, más bien la novena, perdón, ya no podíamos estar ahí haciendo la novena, y pues tuvimos que terminarla en casa. Entonces, después de esos 9 días que empezó lo de la novena, ya no podíamos salir de casa porque estábamos enfermos. Empezamos a ponernos graves, pues mi esposa, yo, mis hijos estaban enfermos, pero no estaban tan graves. Entonces el médico decide que nos teníamos que separar, mi esposa en un cuarto y en otro, y ella pues empezó a responder a los medicamentos y empezó a salir. Yo, para no asustar a mis familiares, para no asustar a mis hijos, pues yo les decía que estaba bien, pero me fui poniendo mal y mal y mal, y yo pues con la tristeza de mi hija, con no poder respirar, con no quererlos poner pues a ellos asustados, pues yo me hacía el fuerte, pero me faltaba el aire. Llegó un momento en que me quería yo azotar al piso para poder respirar, y en una de esas crisis de tos en la madrugada que me iba a aventar al piso, entra mi hija antes de que yo me azotara y me dice: ¿cómo estás, papá? Y le digo: bien, amor. Es que te escuché toser mucho. Yo le dije: no, sí estoy bien. Ese día yo sentía que ya me iba a morir. Ese día era, pues, me faltaba mucho el aire, no tenía, no respondía a los medicamentos. En ese momento le hablé directamente a nuestra madre y yo le dije: madre, ya hasta aquí, ya no puedo más.
Yo te ofrecí a mi hija, te ofrecí este dolor, te ofrecí esta situación, pero ya no puedo más. Y poquito a poquito empezamos a salir adelante, pero en el momento en que pues ya vivimos en este trabajo con nuestra madre de ofrecer nuestros dolores y nuestros sufrimientos, ella entiende el límite. Ella está sufriendo mucho por la cantidad de almas que se pierden, por la cantidad de almas que no van a poder estar en el cielo por una eternidad, que van a vivir en ese infierno toda una eternidad. Eso todavía nosotros no lo comprendemos. Nosotros que hemos dicho sí y que estamos preparándonos y que nos estamos formando en el vientre de nuestra madre, ella nos los está advirtiendo. Esto es un camino de dolor, es un camino de sufrimiento, es un camino de ofrecimiento. Yo no te quiero asustar, ni tampoco te quiero hacer que tú desistas en tu camino. Lo que yo quiero es que lo hagas con amor, que estés consciente que este caminar va a ser un caminar juntos en esta cruz por amor. Vamos a estar ofreciendo nuestros dolores y sufrimientos. Yo no lo comprendía. Nuestra madre no nos va a pedir más dolor del que podamos soportar o más sufrimiento del que podamos ofrecer. Siempre hay un límite a donde tú puedes decir, madre, esto es, hasta aquí te puedo dar. Y en serio, ese ofrecimiento, ese dolor, que ella lo utiliza para poder salvar almas. En ese momento, pues hasta ahí ella nos entiende, como madre nos entiende. Entonces, yo sé que es muy difícil comprenderlo hasta que no lo vives, pero la idea de que nosotros nos estemos consagrando ahorita a su corazón doloroso e inmaculado, que nos estemos formando, es para poder cumplir y poder dar ese ofrecimiento, ya sea con nuestros trabajos, ya sea con nuestros dolores, con nuestros sufrimientos, con nuestras acciones, con nuestras obras de misericordia. Todos esos, pues todas esas acciones que nosotros hacemos, el cielo las toma a través de nuestra Madre, a través del Espíritu Santo, y son elevadas al Padre por la salvación de esas almas, como nos pedían en Fátima, por las que no creen, no esperan, no aman, porque pues nosotros en nuestro caminar, ahora sí que en esta vida o en este periodo, en este tránsito, quisiéramos estar en el mundo disfrutando, quisiéramos ver cómo nuestros hijos se casan, cómo pues ver a nuestros padres volverse viejitos, que esa es otra cosa. Hace 4 meses falleció mi papá, también de COVID. Mi papá estaba consciente que esta enfermedad viene del maligno y decide vivir pues la enfermedad de una forma pues muy tranquila. Yo lo entiendo completamente porque yo tuve que decir hasta aquí, yo ya no puedo más. Pero él continuó y cada vez todavía cuando podía respirar antes de que lo intubaran, pues él seguía rezando su cenáculo, él seguía ofreciendo sus dolores, él seguía en oración, al punto que, pues, cuando lo intuban, cuando tuvo esa crisis de falta de oxígeno que nos preguntan si lo podemos intubar, él se despide muy en paz y pues se tuvo que intubar. Entonces, cada quien el cielo le va a dar la gracia para poder hacer ese sacrificio, para poder ofrecer nuestros dolores y sufrimientos. Entonces, ahorita como lo vemos, ella ya nos los está pues advirtiendo. Nos van a moldear, nos van a ir purificando, porque todo lo que nosotros vivamos de aquí en adelante es para
gloria de Dios es para salvar almas, es ofrecerlos de corazón, no quejándonos por qué pasó una cosa o por qué pasó otra cosa. Recuerden que no se cae un cabello, una hoja, si no es porque así lo permite el Padre. Entonces, todo lo que estamos viviendo, todo lo que vamos a vivir, todo lo que vayamos a hacer, todo lo que pasa a nuestro alrededor, es porque así lo quiere el Padre. Entonces, esa purificación que vamos a vivir ahora que estamos pues engendrándonos nuevamente en el vientre de nuestra madre, es para que cualquier sufrimiento, cualquier dolor, cualquier situación que vivamos por amor al prójimo, lo podamos ofrecer de corazón al Padre. Se lo podamos entregar a nuestra madre y ella lo pueda utilizar para salvar almas. Parece algo increíble, parece algo ilógico, pero es necesario en este tiempo. Ellos te dan la fuerza, ellos te van a moldear y la gente a veces no va a entender por qué gozas. Cuando mi papá fallece, pues aquí en Ramaca, pues ya somos muchos los hermanitos que estamos consagrados. A mí me dio mucha pena. ¿En qué aspecto? Cuando llegan al funeral, eso parecía una fiesta. Hermanitos cantando, alabando, otros agradeciendo, otros pues estando en ese gozo de que ya vio al Padre, de que ya está, o sea, que ya terminó en este tránsito y las promesas por una persona consagrada en oración que se cumplen. Por ejemplo, aún estando en COVID, ¿no? Está hospitalizado, pudo ir el sacerdote, le pudo hacer ungirlo, darle lo que son la unción de los enfermos, pudo confesarlo, pudo darle la comunión. Cuando fallece, se pudo hacer misa de cuerpo presente y ahí la visión que una hermanita tuvo cuando estábamos en la misa fue que pues ella vio como un haz de luz baja del cielo, pega sobre el féretro y en ese momento ve cómo el alma de mi papá empieza a salir. Pero en el momento en que se empieza a desprender del cuerpo, ve cómo los rayos de la misericordia saliendo del pecho del Cristo que está ahí en San Pío, que ya tiene la Eucaristía, el corazón, el Sagrado Corazón Eucarístico y los rayos de la misericordia, ve cómo dos rayos, uno rojo y uno azul, abrazan al alma de mi papá y empieza a elevarse, empieza a subir. Entonces, ahora sí que esa visión que tuvo la hermanita, pues yo le creo porque es una hermanita de oración, es una hermanita que ella sería incapaz de poderme mentir o decirme algo que no haya visto. Ella es muy piadosa, muy sencilla, muy callada, pero cuando me comentó eso, recordé las promesas cuando te consagras, recordé que ibas a ser abrazado por los rayos de la misericordia, que se cumplió, que se pudo confesar, que pudo recibir la Eucaristía. Veo cómo se cumplieron las promesas y eso, les digo, me da mucha alegría. Y esa fuerza pues solamente se recibe a través del cielo. Entonces, esto que les comento, pues no lo había comentado yo en público. Lo había hablado con mi sacerdote, con el guía espiritual, pero ahorita me sentí mucho la necesidad de contárselos porque no quiero mentirles, no quiero decirles cosas que no son ciertas. Cuando tú te consagras a nuestra madre, en este tiempo que ella necesita estos apóstoles de los últimos tiempos, quiere esas almas que se ofrezcan,
esas almas que oren, no nada más por ti, sino por todas esas almas que están perdidas, que están completamente separadas de Dios, que son bautizadas, pero no aprecian a la magnificencia, no aprecian lo grandioso de pertenecer a esta iglesia católica, a este pueblo de Israel, en el cual pues las promesas se cumplen. Entonces, todavía falta un poquito, vamos, como dicen en el día 11, y la grandeza que se dio en el momento de la encarnación, pues aquí, esta es la clave, esta es la parte fundamental que nosotros podemos apreciar de la participación de nuestra Madre como corredentora, como esta participación clave. Si nosotros nos vamos a Corintios 4:4, ahí vamos a ver que la plenitud de los tiempos llegó a través de una mujer. Y esa mujer es nuestra Madre María. Entonces, ella, como lo dice, ella por el cuerpo, pues no era digna, pero el Espíritu Santo la hizo digna, la hizo inmaculada, la preparó. Y así nosotros engendrados en su vientre, nos va a preparar para todo lo que venga, para todo lo que suceda, porque vamos a poder estar en esa sintonía de vivir la pasión de nuestro Señor con nuestros sufrimientos. No sé si me di a entender lo que busca nuestra Madre con nuestra consagración. Bueno, una de las cosas que busca nuestra Madre con nuestra consagración. Sí, claro, Gerardo. La verdad es que con ese testimonio tan hermoso que nos has compartido, pues nos dejas claro cómo actúa nuestro Señor y la Madre a través también de la consagración, ¿verdad? Que van preparando nuestros corazones para soportar el dolor y saberlo ofrecer, o sea, que es un dolor que no se desperdicia, es un dolor que no queda ahí nada más, sino que es un dolor que el Señor lo toma y junto con nuestro ángel se ofrece a Dios Padre tierno y misericordioso para que tenga frutos. Así es, ¿no? Lo has explicado maravillosamente, Gerardo, en verdad que sí. No sé si hay algún hermano o algún apóstol que quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Algo que sí les quiero mencionar es que nuestra Madre entiende que hay un límite y hay veces en que no estamos preparados completamente. Yo admiro mucho a mi papá porque él hasta el final, él no retrocedió, él dijo sí hasta el final y ofreciendo su dolor, su ahogamiento, su falta de oxígeno, esa parte de cuando sientes cómo te estás ahogando y ya no puedes respirar y sientes que te vas a morir y nada más das un jalón para poder seguir sobreviviendo. Todos esos, pues, todas esas crisis se las fue ofreciendo paso a pasito hasta el final. Otros sufrimos y hablamos con nuestra madre y le decimos hasta aquí. Y ella lo entiende, ella nos comprende. Y eso no nos hace menos, eso no nos hace cobardes, eso no nos hace, pues, menos santos. Eso ella lo comprende, el cielo lo comprende. Va a llegar el punto en donde nos van a pedir ese sí y pleno, y ahí va a estar. Y la gracia la vamos a tener por el Espíritu Santo. Pero como les digo, no, esto no es así de la noche a la mañana, no es, ya tienes la gracia, ya puedes hacer todos los sacrificios. No, todo esto es un proceso, todo esto va de poquito a poquito. Por ejemplo, como cuando estás haciendo tus ayunos, tú ofreces tu ayuno y precisamente ese día te da un hambre que dices, Dios mío, hay días que no como hasta las 8 de la noche y no tengo problema.
Y ahorita a las 11 de la mañana ya tengo un hambre atroz. Pues sí, pero lo vas ofreciendo, y eso te va fortaleciendo, vas avanzando en esa gracia. Pero hay dolores que parecieran que nos van a matar, hay situaciones en la vida que pareciera que no vamos a soportar, pero en el momento en que empiezas a ofrecerlo, se hace llevadero. Y sí, llegamos a un punto en el cual avanzamos, no avanzamos, seguimos, no seguimos. En el momento en que hablamos con el cielo, hablamos con nuestra Madre Santísima, le decimos, hasta aquí, hasta ahí llega, ya no más. Y es cuando te das cuenta que ese dolor se utilizó para salvar más almas y tu corazón se llena de una alegría porque estás en esa sintonía con el cielo. Eso es algo que yo quisiera que nos diéramos cuenta, que siempre hay una relación, siempre el cielo se comunica con nosotros, siempre, siempre. Quizás no tan claro como con Manuelito, que pueden hablar, que lo puede ver, que los puede escuchar, pero el cielo te hace saber que lo que tú estás haciendo o lo que tú estás pasando, ellos lo aprecian, ellos lo valoran. Y esa comunicación es algo hermoso. Ahora sí que no sabría cómo explicarles, pero es algo muy bonito. ¿Alguien quisiera comentar algo? Hacia alegría, Sí. Gerardo. Ahora, Gerardo, los sufrimientos y esos dolores son de manera personal e individual. Cada sufrimiento será diferente, cada quien va a tener un propio sufrimiento, un propio, como dices tú, hasta donde tú mismo permites que llegue, ¿no? exactamente. Hay personas que eran excelentes trabajadores o trabajadoras y se quedan sin trabajo, se quedan sin ese trabajo. Y teniendo la oportunidad de poder regresar a su trabajo, deciden trabajar para el cielo. Y dicen, ya no voy a regresar a ser esa maestra que enseñaba muy bien a sus alumnos, que pues que tenía muchos salones, muchos grupos. Ahora me voy a dedicar al cielo, a fomentar las consagraciones, a hacer cenáculos de oración, a hacer obras de misericordia, porque y ofrecen esa, pues, ¿cómo explicarme? Pues ese deseo, lo que les gustaba hacer mucho, lo ofrecen para salvar las almas. Y esa es una forma de sufrimiento. No significa que no amen el trabajar ahora en el apostolado, pero sacrifican esa parte, esa que lo hacían muy bien, que recibían halagos, que recibían recompensa económica, pero así decidieron ellos ofrecer ese dolor, ese sufrimiento. Y mira que sí sufren. O sea, esto te lo estoy diciendo porque una hermanita de aquí, ella efectivamente era una maestra muy exitosa. Era una maestra que la buscaban de colegios particulares y pues querían que estuviera con ellos, pero en el momento en que decide estar en el apostolado, ella deja de trabajar y se enfoca al apostolado y le llaman y las tentaciones, sí, ella le llama tentaciones, dice que las tentaciones siguen y cuando las rechaza, se abre un nuevo cenáculo o tiene la oportunidad de hablar con un sacerdote y, emplear el tiempo en que iba a estar dando clases a poder pues preparar a los hermanitos para ese nuevo cenáculo. Entonces, te digo, el sufrimiento pues va a depender, va a lo que tú quieras entregar. Como te comento, todos vamos a tener sufrimientos, todos vamos a tener penurias, carencias, situaciones, pero hay sufrimientos que se dan por amor,
que tú ofreces por amor. Esos son los que el cielo utiliza para salvar almas. Tú lo vas a sentir en tu corazón. Ahí es en donde te das cuenta cómo la preparación de esta consagración va, vas teniendo frutos, porque vas entendiendo qué sufrimientos son los que tienes que ofrecer. ¿Sí me explico? Entonces, esto te digo, no es de la noche a la mañana, pero el Espíritu Santo obra y te hace entender que ese sufrimiento es algo que debes de ofrecer. Y son dolores bien particulares. O sea, que hayas chocado, que te hayas machucado, cositas así se pueden ofrecer, pero hay cosas que no nada más te duelen físicamente, sino también en el corazón, como que te lo aprieta, como que dices, es que ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta saña? Ahí es en donde dices, esto es para ti, Señor, esto es para ti. Porque así lo sentiste en la cruz, porque así te sentiste solo, así te humillaron, así te blasfemaron, así te levantaron falsos. Entonces, cuando detectas ese sufrimiento y lo ofreces, híjole, es hermoso. ¿Puedo hablar? Sí, adelante. Mi nombre es, bueno, yo acabo de tener un dolor tan grande porque pues, fallecieron mis dos papás. ¿Cómo es? Mis padres pues fallecieron. Mi mamá y mi papá. Entonces, yo iba a dar este testimonio, pero en la misa que tiene preparado el padre el sábado. Bueno, yo sabía que mi mamá estaba muy mal de salud, pero lo que yo más luchaba es porque ella no se fuera sin confesar se fuera a morir sin confesarse, pues. Para Semana Santa, mi mamá cae más grave de los riñones. Ella muere de los riñones. Y el dolor que yo sentía por mi mamá era tan inmenso que a mí me decían que orara por ella y yo no podía. Yo me hincaba de rodillas y yo le pedía a Dios que me diera la fuerza para orar, pero yo no podía. Entonces, hubo un tiempo en que cuando yo podía, me podía parar, pero yo me hinqué de rodillas y le dije al Señor, Señor, bueno, en mi país hay un problema con el gobierno con los sacerdotes, pues, con las personas religiosas. Entonces, en Semana Santa los padres estaban llenos de trabajo y no podíamos conseguir un sacerdote para que confesara a mi mamá. Mire, y yo le pedí a Dios hincada de rodilla y le dije, Señor, si yo voy en este camino tuyo, yo quiero, y si llego a ser santa, yo no quiero ver a mi mamá en el infierno, ya que no se dio la oportunidad de casarse. Pero tan siquiera dame la oportunidad que después que salga de estas festividades de Semana Santa, encontrar un sacerdote para que confiese a mi mamá y que no se muera en pecado mortal. Yo se lo supliqué al Señor de rodillas. Yo tengo una imagen de la Divina Misericordia y yo veo que esa imagen se mece, se mueve de un lugar a otro. Y entonces yo entendí que Él había escuchado mi petición. Pasa Semana Santa
la semana de Semana Santa y los sacerdotes llegan, le dan una semana de vacaciones. Y yo sigo sufriendo porque no se consigue sacerdote para confesar a mi mamá. Ya mi mamá estaba casi en agonía. Entonces viene y la última semana del mes de marzo, abril, creo, por ahí va, no me acuerdo muy bien ahorita. Se consigue el sacerdote. Yo estoy en oración a las 3 de la tarde. Casi lo hice como a las 4 y me llaman como a las 6 de la tarde y me dicen que han conseguido un sacerdote para confesar a mi mamá. Esa fue mi mayor alegría, de que mi mamá se haya ido confesada, tomó la hostia, tomó los santos óleos, le hicieron el bautizo, le hicieron la confirmación, le hicieron todos los sacramentos. Ella se levantó, estuvo como 15 días después de haber tomado la hostia. Yo pensé que ella se iba a recuperar, pero ella cae de nuevo el 30 de marzo. Y cuando ella cae en coma, aquí donde yo trabajo, a mi jefa le detectan el virus el 28 de marzo y a la viejita que cuido se lo detectan el 30 de octubre, el 30 de marzo, que es domingo. Mi dolor era tan inmenso que tenía 2 personas graves aquí. Tenía grave a mi mamá en el hospital en agonía, allá en la casa en agonía. Tenía a mi otro hermano en el hospital que le amputaron un pie. Y mi corazón, yo sentía que mi corazón se moría. Yo sentía que no podía vivir. Yo me levantaba, yo lloraba. Yo le pedía a Dios que me diera fuerza para poder resistir todo. Y porque era una oscuridad tan inmensa cuando sentí ese dolor de tener tantos enfermos a mi alrededor. Después, bueno, fallece, se recupera la señora de aquí, se recupera a los 2 días de haber estado grave acá. Luego se recupera la señora como a los 20 días casi de que se llevó de la pandemia. El día que se recupera la señora acá, fallece mi mamá. Y yo siento que ya no puedo más, que yo quiero levantarme, pero que ya mi vida como que ya se ha terminado. Y yo le pido a Dios pues, que me dé fuerzas para poder levantar. Cuando pasan los 9 días pasan el entierro, el funeral de mi mamá, y yo creo que se hicieron se hicieron los 9 días de mi mamá, y después de los 9 días de mi mamá, el 13 de junio, el día que mi papá estaba cumpliendo años, iba a cumplir años,
como 2 horas antes, él se lo llevan al hospital y le da un infarto mortal, y fallece el día propio del cumpleaños de que él nace. Yo sentí que yo me quedé sin se me dio un shock, que yo no podía hablar, no podía llorar, solo sentía que mi corazón estaba inflamado, que como que iba a reventar. Entonces, yo sentía que ya no podía, yo sentía que iba a morir, pero de repente yo recordaba, como dice usted, la pasión del Señor, cuando la Virgen lo tenía en los brazos, todo crucificado, en agonía. Yo lloraba y yo veía a la Virgen y a Jesús y lo veía reflejado en mis padres. Y yo le decía, yo me acuerdo que antes que agonizara mi mamá, había un muchacho que yo le había suplicado que él es muy religioso, y él me dijo que habían 3 personas en la cabeza de mi mamá. Estaban vestidos de blanco y que ya era hora que ellos se lo iban a llevar. Después, yo le pedí a la Virgen, cuando mi mamá estaba en agonía, que recogiera a mi mamá como ella lo tenía a su hijo en los brazos. Mi mamá se quedó dormida después que yo le hablé, después que yo me despedí, y se quedó con una sonrisa en su rostro. Murió feliz. Mi papá también, cuando él fallece, él muestra esa misma sonrisa en el rostro. Dice mis hermanas que yo no pude viajar a mi país, pero mis hermanas dicen que mi papá se veía como, él cambió, su rostro se veía joven. Mi mamá lo mismo, su rostro se veía joven, sonriente. Los dos fallecieron. Y estando en los 9 días de mi mamá, en los 9 días de mi papá, como se hicieron juntos los 9 días y los 40 días, estaban en los rezos de los 40 días y de los 9 días de mi mamá, y a uno de los que estaban rezando, le da un éxtasis, que le llaman, que se quedan en éxtasis, y dice que él ve una gran luz que se desprende desde el cielo, se acerca a donde está él. Pero cuando se acerca a donde está él, la luz se expande y se aparece mi mamá y mi papá, vestido de blanco los dos. Y cuando le dice, mi mamá se acerca a donde está el muchacho y lo agarra de los hombros y le agradece por todas las oraciones y por todo lo que él había hecho por ellos. Los dos bajaron agarrados de la mano. Luego dice que ellos se van detrás del muchacho que estaba rezando. Y ellos, después que se quedan,
Le dice mi mamá a mi papá, vámonos ya, que es hora de irnos. Cuando ellos se van, detrás del muchacho que estaba rezando se quedaron 3 personas. Mi mamá y mi papá partieron al cielo y las 3 personas se quedaron detrás de él. Dice que mis hermanas le hablaban al muchacho y el muchacho no regresaba de ver tan grandiosa belleza que los ojos no los podía, o sea, él estaba viendo, pero él no veía absolutamente nada. Entonces, todo eso, pues, me vine pensando y ese gran dolor inmenso que casi no lo vivo, que casi me muero igual como mis padres, pero Dios me dio la fuerza de levantarme hasta hoy, que sigo luchando porque todavía está muy tiernito esto todo. Y sí, yo siempre he recordado que estos pasos que estoy dando son los mismos pasos de la Virgen. Los dolores, los sufrimientos, todo eso viene acompañado de lo que vamos a sufrir. Cada dolor y cada angustia que sintamos, cada problema o cada situación, yo creo que somos un grupo que tenemos que salvar las almas y esa es la misión del sufrimiento de sufrir, pues. Yo hasta hoy me he quedado pensando que cómo se murieron tan rápido mis padres, pues, porque, y los dos estaban jóvenes, porque apenas mi mamá tenía 66 años, mi papá 67, que iba a cumplirlo ese mismo día que falleció. Bueno, el regalo que le dimos a mi papá fue el ataúd y el Día de las Madres a mi mamá fue ir a enflorarle el día a su terrón. Eran 2 dolores tan grandes porque ese mes es el Día de las Madres en mi país y el mes de junio era el día del onomástico de mi papá, el cumpleaños de mi papá y el Día del Padre. Son recuerdos que se quedaron clavados muy profundo en mi corazón y son momentos de que a veces muy difícil de superar, porque si yo hubiera estado sola sin el Señor, sin la Virgen y sin nada, sin creer en nada, yo creo que me había muerto porque el dolor era tan inmenso, que no lo soportaba. Pues solamente Dios es el que me hizo recuperar y el que me ha hecho superarme hasta hoy. Aunque todavía lo siento, pero estoy haciendo ánimo de levantarme para seguir con mi evangelización, con mis proyectos que tenía y seguir luchando hasta que Dios quiera y me llame ya al cielo y llegue el momento en que termine mi misión aquí en la tierra. Yo lo único que le digo a todos mis hermanos es que los sufrimientos seguirán, todavía nos falta mucho. Yo creo que estas son pequeñas pruebas que Dios nos ha mostrado, pero habrán otros dolores más grandes, digo yo, la persecución y todo lo que nos espera, porque esto es muy grande. Gracias, hermano. Sí, hermanita, fíjate que, bueno, fíjense que me gustaría contarles con un poquito más detalle lo que pasó con mi hija. Ella estuvo mucho tiempo conviviendo conmigo antes de mi conversión. Entonces, ya nos habíamos alejado mucho de la iglesia. A ella la eduqué de una manera muy materialista en el aspecto de
pues de tratar de ser la mejor, de tener lo mejor, de que viera por ella, que fuese pues una persona triunfadora, pero pues en el fondo, pues la educación de sus abuelos, la fe que tuvo gracias a mis papás, a sus abuelitos, a los papás de mi esposa, ella estaba pues con su fe a su manera, pero yo estaba muy equivocado en ciertas cosas. Por ejemplo, pues ella eh, veía que los cristales, que los colores, que los horóscopos, que tenía muchas amistades ahí en el teatro que fumaban marihuana y que hacían rituales de, pues, como astrales, de, como de chamanes, y ella, pues, a veces participaba. Entonces, yo le pedía que se confesara, que comulgara. Entonces, ella, pues, siempre tenemos ese conflicto. Ya ella viendo sus cosas, viendo su carrera, y yo, pues, queriendo que se acercara a Dios, puesto que yo mismo fui quien la alejé al principio. Y, pues, me dolió mucho porque antes, un viernes, ella y yo nos peleamos muy fuerte. Yo le dije, es que entonces tú ya no eres católica, tú no crees en Dios, no crees en la Eucaristía, y nos peleamos fuerte. El sábado en la mañana, el día que falleció, ella se levanta y en la cocina me dice, papá, quiero que pedirte disculpas por lo que te dije ayer. Y yo le dije, hija, pues yo te amo y eres mi hija y siempre te voy a perdonar. Y pues hicimos las paces, o sea, no nos quedamos con ese rencor o con esa soberbia. Lo que sí es que cuando fallece a las 3 de la tarde, el conflicto que yo tenía en mi corazón era ese, que ella no se había confesado, que no había podido tener la absolución, que ella posiblemente se pudo haber condenado. Entonces, todas esas dudas y todos esos dolores que en mi corazón sentía era eso. Yo tanto que estoy buscando la salvación de las almas, tanto que estoy pidiendo para que almas se conviertan y se acerquen a Jesús Eucaristía y puedan salvar su alma, yo sentí en mi corazón que había sido defraudado, que no. Y todo eso es cosas que el maligno te mete, ideas que hacen pensar que para qué trabajas, para qué lo haces. Entonces, como les comento, ese conflicto yo tenía muy grande en mi corazón, pero en el momento en que yo estaba haciendo oración, mi esposa estaba hablando con un sacerdote. El sacerdote, pues, se entera que en ese momento estábamos yendo hacia el hospital para ver a nuestra hija, que la estaban llevando porque pues había tenido esa situación del paro cardíaco. Él se pone a hacer oración y esto nos lo comentó después. Él estando en oración siente la presencia del maligno, como él pues ya se estaba llevando su alma, y él le da la absolución, la perdona, hace oraciones de corte. Y él siente claramente cómo se enojó mucho el demonio porque se le alcanzó a arrebatar. Entonces, el cielo vuelve a cumplir sus promesas. Cuando nosotros nos consagramos a San José y le encargamos ahora sí que toda nuestra familia, porque pues es el bien que el cielo nos ha prestado para juntos alcanzar la gloria celestial, citando los llamados de amor y conversión. En ese momento, las cosas, el cielo las pone. O sea, ya después de que iba avanzando el tiempo y viendo a los amigos de mi hija que venían a dar el pésame, que estuvieron en su funeral, la parroquia no cabía nadie, estaba el atrio, todo estaba lleno en época de pandemia. Las amigas
daban testimonio de cómo ella era una defensora de la Iglesia Católica. Y yo, oye, pero si tú y yo nos peleamos todo el tiempo de eso, y a ella la consideraban una defensora, siempre estaba defendiendo su Iglesia Católica, siempre estaba pidiendo a la gente que no se drogara, siempre estaba ayudando a las personas, siempre, o sea, cosas que yo no me di el tiempo de conocerla, que nos peleábamos nada más porque yo quería que hiciera lo que yo pensaba que era lo correcto, en lugar de involucrarme y conocerla. Ahí me fue el cielo callando la boca, como pues efectivamente ella participaba, ella ayudaba, hacía obras de misericordia, muy a su manera y muy a su forma. O sea, y yo no lo sabía. Después de que pues tenía yo ese dolor de que posiblemente ella no se pudiera ver, no se haya salvado, hasta tener la tentación de preguntarle a Manuel de Jesús, oye, tú que ves a nuestra madre, pregúntale si se salvó mi hija. O sea, esa tentación de hacerlo sin tener fe, sin tener esa esperanza de que nuestras promesas se cumplen, pues el cielo te va dejando ver efectivamente que sí, sí se cumplen, sí. eh, Cuando nosotros nos consagramos, también hay una protección hacia nuestros familiares. Ellos no van a estar solos. El cielo va a hacer todo lo posible para que se salven. Y entendí que el tiempo de mi hija era el correcto. ¿Por qué razón? Ella con su novio, que no era católico, era cristiano, de una línea de pastores. Al momento en que yo no sabía que ella en febrero se iba a casar, ya se iba a casar con este muchacho. Entonces, por más que ella quería acercarlo, era más el amor, el apego hacia él, que lo que podría haber estado con nosotros en la Eucaristía. Entonces, eh, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Si hubiera seguido más tiempo, quizás no se hubiera salvado. En cambio, ahorita, todas las personas, los papás del novio, el mismo novio, al ver la misa en cuerpo presente, el entierro, el participar en el novenario, al ver lo que es cómo se reza, cómo se tiene fe, cómo se cree en el cielo, cómo se cree, ellos ahorita ya están eh, acercándose, ya están este, creyendo que Jesús está en la Eucaristía, viendo que los milagros eucarísticos son reales, entendiendo que solamente los sacerdotes pueden perdonar los pecados. O sea, son más las almas que se están o que se van a salvar o que se pueden salvar con la muerte de mi hija que si hubiera seguido viva. Y eso es lo que fui poquito a poquito, el cielo me lo fue mostrando, me fue diciendo, era su momento, no, ahora sí que acéptalo, ofrece tu dolor y adelante, porque lo que quiere el cielo es eso, salvar almas. Siempre va a ser salvar almas y la decisión que se tome va a ser para salvar a más almas. Y eso, pues te digo, yo pensando que ella se había perdido cuando en la realidad era el tiempo justo, era el momento justo para su salvación. Bueno, pues yo espero que les haya servido este testimonio, que hayamos entendido un poquito más la importancia de consagrarnos a Jesús por María y de participar en este ejército eucarístico y mariano para ayudar a nuestra Madre, a Jesús, en este tiempo a salvar almas. Así es, Gerardo, y te damos las gracias nuevamente por este compartir tan hermoso, por este testimonio, por tus palabras, por alentarnos nuevamente a seguir en esta consagración, que estamos seguros que a pesar de tanto sufrimiento, así como tú hoy también nos has compartido, que a pesar de tanto dolor, también Ivania, que nos ha hecho el favor de también de compartir este momento tan especial, tan íntimo de su familia, que a pesar de tanto dolor, de tanta tristeza,
así como el Señor sufrió en la cruz, vino la resurrección. Entonces, así también es en nuestras vidas. A pesar de tanto dolor y en ese ofrecimiento que el Señor también espera de todos estos dolores, nos tenemos que quedar siempre con el recuerdo de que nuestra Madre viene a salvarnos a través de esta consagración, de volver a nacer de su vientre, pero recordemos que de todo sufrimiento viene también nuestra resurrección, la resurrección de muchísimas almas. Entonces, muchísimas gracias, Gerardo. Gracias a No, ti, gracias a ti. y pues esperamos nuevamente verte. Sabemos que te vas a estar con nosotros dentro de una semana, ¿verdad? Creo que será una semana para el apostolado mundial. Invitamos a todos los apóstoles nuevamente de Panamá para que se unan con nosotros a esta nueva charla que vamos a tener con Gerardo. Y Sí, bueno, vamos a hablar sobre los cenáculos como iglesia doméstica. sí, así es. Entonces, pues bueno, ¿quién mejor que tú para que nos puedas hablar de este tema que has trabajado tanto por el apostolado, por los llamados, por darlo a conocer y por las consagraciones de tantísima gente? Que el Señor en verdad siga iluminando tu vida, la de tu familia, y pues estos ángeles que hay en el cielo seguramente que también son del apostolado, ellos seguramente nos están iluminando y ayudando desde arriba a todos. Claro que sí. Tenlo por seguro, tenlo por Así seguro. Todos nuestros familiares, toda la gente por los que oramos, por los que hacemos los sacrificios, claro que están ahí ayudándonos. Y esas almas benditas del purgatorio por las cuales ofrecemos sacrificios, por las que oramos los jueves, por las que ofrecemos nuestro Santo Rosario, también nos están ayudando. No, y nosotros tenemos en verdad, una bendición tan grande porque en cada oración que nuestro Señor ha dado, todas tienen promesas, y todas son promesas de salvación de nuestras familias, de nuestros seres queridos. Entonces, pues sigamos unidos en oración, sigamos entregándonos con amor por el llamado que nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre nos están haciendo a través de los llamados de los últimos tiempos.